Me muero, bueno. Grabo, ahí grabo. Pero vuelvo a decir, si no llegamos, fíjense que me falta un pedacito y es interesante, no nos conectamos hoy de vuelta, pero yo mañana a la mañana, antes de subirle, les grabo el pedacito que falta, si no llegamos a terminar, ¿de acuerdo? Muy bien, estábamos viendo esto. Cuando viene de este modo, x por y diferencial de x más x cuadrado diferencial de y. Calcule la integral, esta integral, a lo largo de esta curva. Y igual a x cubo para el intervalo menos 1, 2. Entonces, primero identifico quién es el campo vectorial. Mi campo vectorial, xy, es igual. Primera componente, la p de xy, es x por y. Segunda componente es x cuadrado. O sea, p de xy es x por y, q de xy es x cuadrado. Y ahora voy a parametrizar la curva. La curva es igual a x cubo. ¿Qué parametrización uso? La parametrización usual, la más fácil, como yo digo, la más barata. Llamo a xt, y entonces sí, es lo mismo que t al cubo. Con lo cual, mi curva parametrizada, en vez de ser xy, el x va a ser t, y el y va a ser t al cubo. Y el t, ¿entre qué intervalo se mueve? Igual que se movía el x. Como el x está entre menos 1 y 2, entonces el t está entre menos 1 y 2. ¿Bien? La parametrización, uno les da curvas que sean fáciles de parametrizar, ¿no? La curva era una función igual a f de x. Lo más fácil es llamar a xt. ¿Qué hago ahora? Si quiero esa integral, necesito evaluar el campo en la parametrización. Y necesito... Eso ya lo vimos, derivado. Claudia. No. ¿Cómo? Eso ya lo vimos, lo Perfecto. explicaste. O sea Bien, que... entonces, si evalúo el campo en la parametrización, hago las cuentitas, calculo la integral del producto escalar. Lo leen ustedes porque es fácil. Vamos a lo interesante de hoy, lo último que vamos a ver de este tema. Campos conservativos, campos vectoriales Que conservativos. el otro día andaban preguntando. ¿Qué era un campo conservativo? Arévalo, ¿te acordás que andaba preguntando? Muy bien. Entonces, consideremos este campo, miren, f de xy, 2x más y por y. Cuando uno calcula este campo en determinados puntos, lo evalúa, acá está hecho el dibujito, lo que me sucede con este campo evaluado en un punto es que me da las curvas de nivel, ¿bien? Me dan elipses. Y si yo evalúo en cada punto, tengo el campo evaluado en ese punto. ¿Ven acá los vectorcitos? Bien, lo que vamos a ver hoy es si este campo es un campo conservativo o no conservativo. Simplemente eso. ¿Cuál es la definición? Bien, ahí era una aplicación, una parte. La definición es fácil, ¿eh? Y dice esto. Un campo vectorial se llama conservativo si existe una función diferenciable f tal que el campo es el gradiente de esa función. Chan. Si el campo es el gradiente de una función escalar, entonces se llama conservativo. Mi conexión es mala, espera. Santi no está jugando, no mami. Me va a odiar mi hijo. Muy bien, decimos, el campo vectorial es conservativo, sí, solo sí. Existe una función, un campo escalar, tal que el gradiente de esta función es f. Quiero mostrarles un ejemplo. A ver, Cristina, déjame rápido. Supongamos que yo tenga este campo. 2x, 2y. Este campo es conservativo porque hay una función f de xy que es x cuadrado más y cuadrado. Esta función, si yo le calculo el gradiente a esta función, me da esto. Miren, el gradiente de la función, ¿se acuerdan lo que era el gradiente de la función? Los que no cursaron ahora análisis 2, se los repito.
esta función, el gradiente, era un vector que la primera componente era la derivada parcial respecto de x, 2x, y la segunda componente es la derivada parcial respecto de y, 2y. El gradiente de la función es un campo vectorial. Entonces, vuelvo a decir, porque la definición es re fácil, después lo difícil es buscar esa función, pero es fácil la definición. Un campo vectorial f se llama conservativo si existe una función diferenciable f chiquitita, tal que el campo es igual al gradiente de esa función f. A la función f se la llama función potencial. Bien, ¿para qué me va a servir esto? Porque si yo puedo demostrar que el campo vectorial es... Claudia, ¿puedo algo chiquitito? Sí. O sea, si yo tengo un campo escalar y le calculo el gradiente, lo que me da es un campo vectorial. Pero no todo campo vectorial es el gradiente de alguien. ¿Quedó clarito eso? Si tengo un campo escalar y le calculo el Sí, profe. gradiente... Repita de nuevo, así copio la Ya lo anotación. estoy poniendo. Ahí Claudia lo está escribiendo. Si yo tengo un campo escalar y le calculo el gradiente, siempre me da un campo vectorial. El gradiente de un campo escalar siempre es un campo vectorial. ¿Está? Pero no todo campo vectorial es el gradiente de una función escalar. De un campo escalar. Que despiole, ¿no? O sea, vamos a lo que dijo Cristina con un ejemplo. Si yo tengo una función escalar cualquiera, la que ustedes quieran. Claudia, ponele ahí los nombres. Si tengo un campo escalar F chiquito, ponele ahí F chiquito. Si tengo un campo escalar F chiquito, sí. Y le calculo el gradiente. Todo es un campo vectorial F grandote. Copiar, le calculo el gradiente. El resultado da un campo vectorial F grandote. F grandote. Pegar. Bien. Pero no todo campo vectorial. F grandote. Es el gradiente de un campo escalar F chiquitito. F chiquito. Ahí está. Bien, y entonces vamos a decir esto. F de xy igual x cuadrado más y cubo. Si yo hago el gradiente de esta función, que es un vector cuya primera componente es la derivada respecto de x, 2x, y su segunda componente es la derivada respecto de y, 3y cuadrado, este resultado es campo vectorial. Para cada xy tengo este vector, eso es un campo vectorial. Ahora, bien, este resultado es un f grande vector, un campo vectorial. El gradiente de una función escalar, de un campo escalar, perdón, siempre me da un campo vectorial, este primer renglón. Ahora, yo me invento un campo vectorial cualquiera, f vectorial, voy a poner cualquier cosa, 3x, y acá y más 4x. Este que es un campo vectorial, sí, es un campo vectorial, para cada xy tenés este vector. ¿Es el gradiente de una función escalar f? Y no sabés. ¿Está bien? Cualquier campo vectorial que yo me invente, ¿va a ser el gradiente de una función escalar? No. Eso es lo que vamos a mostrar. Si yo puedo mostrar que el campo vectorial es el resultado de haberle calculado el gradiente a una función, voy a decir que el campo vectorial es conservativo. Propiedad importante de un campo vectorial conservativo, que puedo calcular la integral por cualquier camino, porque solo depende del punto donde salgo y del punto donde llego. ¿Se acuerdan que el otro día vimos un ejemplo para ir de un punto a otro? Por eso es importante el campo vectorial conservativo. ¿Bien? Vamos de vuelta. Si tengo un campo escalar y calculo el gradiente, el resultado me da un campo vectorial. Pero no todo campo vectorial es gradiente de una función escalar. Tengo que demostrar esto.
notas, solo veremos la condición suficiente para que el campo vectorial sea conservativo para campos que estén en R² y en R². Las condiciones que vamos a mostrar se podrían modificar para subconjuntos. Un tema de dominio sería el problema, pero nosotros lo vamos a ver general. Primer teorema. Vamos a ver 3 teoremas hoy. Primer teorema. Es fácil lo que plantea. Sea F un campo vectorial, primera componente la llamo P de XY, segunda componente Q de XY. ¿Qué le voy a pedir a P y a Q? Que sean C1. ¿Se acuerdan? Los que están en complementos les digo, ¿qué significaba que sea C1? Si yo derivo a la función P respecto de X y derivo el campo P respecto de Y, y lo mismo con Q, tienen que darme derivadas parciales de primer orden continuas. Esto es que sea C1. O sea, yo necesito que mi campo tenga 2 componentes cuyas derivadas parciales sean continuas. Primera hipótesis. La segunda hipótesis pide esto, miren lo que pide, que la derivada de P respecto de Y coincida con la derivada de Q respecto de X. Esto si estoy en R². La derivada de la primera componente respecto de Y tiene que ser igual a la derivada de la segunda componente respecto de X. Si estas 2 hipótesis se cumplen, derivadas parciales primeras continuas, y la derivada de P respecto de Y igual a la derivada de Q respecto de X, entonces existe una función f de XY tal que el gradiente sea igual al campo vectorial. Y entonces vamos a decir que es conservativo. ¿Está? Es conservativo. No lo pusimos. Bien, existe la función f de XY, la función que llamamos f de XY potencial, y vamos a decir que el campo es conservativo. Entonces, ejemplo 1. Vamos a ver. ¿Es conservativo este campo vectorial? ¿Es conservativo? Miren, el campo vectorial es 6y², 12 por XY. ¿Qué tengo que ver? Si cumple las hipótesis de este teorema. Veamos. La componente P es 6y², que es la primera. La componente Q es 12xy, que es la segunda. Y sin hacer mucha cosa, son polinomios. Los dos son funciones polinómicas. Entonces digo que son C1. Seguro que puedo calcular la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, de cada una de ellas en R². Así que la primera hipótesis se cumple. P de XY, Q de XY. Segunda hipótesis, ¿qué necesito probar? Que la derivada de esta función respecto de Y tiene que darme igual a la derivada de esta función respecto de X. Derivo esto respecto de Y, 12Y. Derivo esto respecto de X, 12Y. Las derivadas cruzadas serían derivada de P respecto de Y medio igual a la derivada de Q respecto de X, cumplen las 2 hipótesis que exige el teorema. Entonces, después veré cómo la hallo, existe una función f chiquitita de XY, tal que el gradiente de esa función me da igual al campo vectorial que yo tengo. ¿Va bien? ¿De acuerdo? Justificar la existencia de esa función f chiquitita, función potencial, es simplemente ver estas 2 hipótesis. Primera hipótesis, que las 2 componentes del campo vectorial me den funciones continuas con derivadas parciales de primer orden continuas. Segunda hipótesis, la derivada de esto respecto de Y tiene que ser igual a la derivada de esto respecto de X. Si esto ocurre, existe esa función. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo buscar esa función? ¿Cómo hacemos para buscar esa función? A ver, pensemos una cosita antes de hacerlo para que entiendan lo que estoy haciendo. Yo sé que el gradiente van a atender allá. Hola. Yo sé que el gradiente de mi función siempre se calcula de esta manera. El gradiente de la función, esta primera es la derivada parcial de la función respecto de X. Y la segunda componente es la derivada parcial de la función respecto de Y.
Alguien podría pensar, bueno, inventate una función, este sería el objetivo, ¿no? Buscate una función tal que la derivada respecto de x me dé 6y cuadrado y la derivada respecto de y me dé 12xy. Eso es lo que estoy buscando. Quiero una función f de xy que ya sé que existe porque cumple las hipótesis del teorema. Necesito conseguir una función f de xy que cumpla esta condición, que la derivada de esa función respecto de x me dé 6y cuadrado y por otro lado, la derivada de esta función respecto de y me dé 12xy. Primero entender esto, es bastante fácil, ¿eh? A esta función se la llama función potencial y este campo se lo llama campo conservativo. ¿Bien? No es muy difícil. Y es medio mecánico si quieren, ¿eh? Yo necesito conseguir una función que si la derivo respecto de x me da esto y si la derivo respecto de y me da esto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a empezar más bien constructivamente, lo voy a hacer. ¿Cómo conseguir esa función que cumple eso que necesito? Nosotros sabemos esto. Miren que arranco desde un lugar. Yo sé que la derivada de f respecto de x me da la primera componente del campo, o sea, me da 6y cuadrado. Bien, esto que escribí hace un ratito, la derivada de f respecto de x da 6y cuadrado. Si yo quiero la función f, necesito integrar esto respecto de la variable x. Bien, la derivada de esta función f respecto de x me dio 6y cuadrado. Si yo quiero quién es la función f, necesito integrar la f respecto de x o p de xy o 6y cuadrado respecto de la variable x. ¿Y qué me da la integral de 6y cuadrado respecto de x? El 6y cuadrado es una constante. ¿Bien? Así que, ¿quién me va a dar la integral de 6y cuadrado respecto de variable x? 6y cuadrado por x. Si yo derivo 6y cuadrado por x, la derivada me va a quedar 6y cuadrado. Más, si esto fuera una sola variable, acá pondría más c. Pero, ¿qué puede ser esta c? Puede ser una función que dependa de la otra variable. ¿Bien? Miren, para que lo vean esto. Supongamos que yo tenga esta función, para que entiendan esto. Si yo tengo x cuadrado más y cubo. La derivada respecto de x da 2x, ¿va bien? Porque esto desaparece. Si yo ahora calculo la integral de 2x respecto de x para buscar mi función f de xy, yo diría, bueno, la integral de esto, ¿qué es? X cuadrado más alguna función que tiene que depender de la otra variable. Esperen, ¿eh? Toqué algo que lo perdí. Bueno, vamos de vuelta. Yo digo esto, para que entiendan lo que ¿por qué le sumo eso? Si yo tengo esta función, x cuadrado más y cubo. ¿Bien? Mi campo va a ser 2x, 3y cuadrado. Este es mi campo vectorial. Pero ahora yo no conozco esto. ¿Está bien? Ahora, lo armé para que entendieran de dónde salió. Entonces tengo que empezar a reconstruir. Digo, esta es mi función P. ¿Qué tengo que hacer con esto? Esta es la derivada de esta función respecto de x. O sea, yo sé que f' de x me dio 2x. Si yo quiero saber quién era la función, necesito integrar 2x respecto de x. Cuando integro 2x respecto de x, ¿qué precaución tengo que tener? La integral de esto es x cuadrado, hasta ahí va todo bien, más alguna función que dependa solo de y, que cuando la derivé me dio 0. Eso es lo que estoy poniendo acá. Cuando yo integro respecto de la variable x, ¿qué digo? Bueno, hago la integral como c y le sumo alguna función que dependa exclusivamente de la otra variable. ¿Por qué? Porque cuando la derivaste a esta cosa que tenía solo y, la derivada respecto de x te dio 0.
Bien, esto es lo único que hay que tener en cuenta. Yo digo, ¿cómo consigo la función? Parto de la primera. Bien, digo, la primera. ¿Qué hago con la primera? La primera la integro respecto de x. Perfecto, buscas la integral de esto respecto de x. ¿Y qué te va a dar? Te da algo con x. Más, comúnmente, si yo estuviera en análisis 1, pondría una constante. Pero acá mi constante es una función que depende de la otra variable. ¿Bien? Y la pregunta sería, ¿y cómo vas a conseguir esa función que dependa de la otra variable? De esta manera muy fácil. Borro todo. Vamos. Yo ya sé entonces que mi función f de x y mi campo escalar es 6i cuadrado por x más g de y, algo que depende exclusivamente de y. ¿Cómo consigo esa función que depende exclusivamente de y? De esta manera. Si esta es mi función, yo sé que si derivo esto ahora, me tiene que dar lo otro. Si ahora calculo la derivada de esto respecto de y, f' lo derivo respecto de y, me tiene que dar 12xy. Porque esa es la otra condición. ¿Está bien? Esto tenía que ser la derivada respecto de x, fue lo que usé, lo integré para conseguir quién era mi función f de x y. ¿Qué problema tengo? Esto que me quedó acá sumando. ¿Cómo voy a hacer para conseguir esto que me quedó sumando? Arranco de esto ahora. Y digo, bueno, si a esto lo derivás respecto de y, te tiene que dar esto que tenés acá. F de x y, 6i cuadrado por x más g de y. Si derivo esto respecto de y, me tiene que dar 12xy. Eso es lo que hice. La derivada de esto respecto de y me dio 12ix más g' de y, que no sé quién es, igual 12ix. Este y este se canceló, y entonces, ¿qué me quedó? Que esa función que dependía exclusivamente de y daba 0, y entonces, ¿quién era esta función? Un número. Final de obra. ¿Quién es mi función f de x y? Es 6i cuadrado por x más g de y, donde g de y es una constante. Quiere decir que la función potencial no es una sola función, es una familia de funciones. ¿En qué se va a diferenciar cada una de otra? En una constante, al igual que cualquier integral que yo calcule. ¿Bien? ¿Cómo es el proceso? Ahora hago un ejemplo 2, pero el proceso es más o menos el siguiente. Primero justifico que existe. Después planteo, miren, planteo. La primera, bien, la primera es la derivada respecto de x, con lo cual integro respecto de x. ¿Qué pasa en esa integral respecto de x? Me queda una función que depende exclusivamente de y. ¿Qué hago con esto? Lo derivo respecto de y y lo igualo a la segunda. Y de ahí despejo quién es mi función. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Segundo ejemplo, a ver. Tengo este campo vectorial. Cristina, interrumpime, chicos, pregunten. Bien, veamos primero si cumple las hipótesis de teorema. O sea, quiero saber si este campo vectorial es conservativo. P de xy es la primera componente, 8x más 2y. Bien. Q de xy es la segunda componente, 2x más 2y. Ambas son funciones clase C1 porque si yo derivo respecto de x y derivo respecto de y, todo continuo es. Bien, las derivadas y la función son continuas, clase C1. Hipótesis 2. La derivada de esta función respecto de y da 2. La derivada de esta función respecto de x da 2. Derivada parcial de p respecto de y tiene que darme igual derivada parcial de q respecto de x. Muy bien. Con lo cual ya sé que existe una función f de x y cuyo gradiente me da esto. Yo ya sé, mi campo vectorial f de x y, 8x más 2y, 2x más 2y, es conservativo. ¿Cómo busco mi función? Parte 2 del problema. ¿Cómo busco la función? Primera parte, justificar que existe. Bien, existe, el campo vectorial es conservativo. ¿Cómo busco esta función? Arranco, a ver, arranco. Miren,
Arranco desde acá. Digo, bueno, esta es la derivada parcial de mi función respecto de x. Esa es p de x. ¿Qué tengo que hacer con esto? Integrar, para conseguir la función, tengo que integrarlo respecto de la variable x, porque estaba derivado respecto de x. Así que tengo que integrar esta función respecto de x. Integral de 8x respecto de x, 4x cuadrado. Bien, la derivada de 4x cuadrado, 8x. Integral de 2y respecto de x, 2y por x. Si derivo respecto de x, me quedaría 2y por 1. ¿Bien? Más, cuando integro respecto de la variable x, ¿qué puede pasar? Que mi constante sea una función que hubiera dependido solo de y, coseno de y, e a la y, 3 por y. Cuando la derivaste respecto de x, la perdiste, porque no tenía x. Entonces, cuando integro respecto de x, sumo acá una función de una sola variable. ¿Qué variable? De la otra función. Entonces, hasta ahí conseguí quién es mi esquema de mi función. Mira, tu función potencial tiene que ser 4x cuadrado más 2yx más algo que tiene solo y. Lo que quieras, un logaritmo, una e a la y, un coseno de y, un seno de y. Este es tu función f de x, y. Pero yo necesito averiguar quién es esa g de y. Bien, entonces vamos a usar la segunda parte. ¿Qué tiene que pasar en esta segunda parte? Esta segunda parte. Si yo ahora a esta función potencial la derivo respecto de la variable y, calculo la derivada de esto respecto de y, me tiene que dar esto que está acá, porque esa es la condición. ¿Está bien? Que esto sea gradiente, o sea, que esta sea la derivada respecto de x, esta sea la derivada respecto de y. Así que ahora voy a usar esa parte. Digo, bueno, ¿qué tiene que pasar? La derivada de la función respecto de y me tiene que dar q de xy, que es esta componente, 2x más 2y. ¿Bien? Hasta ahora tengo esto. Si yo a esto, que es lo que yo estoy llamando función potencial, si yo a esto lo derivo respecto de y, esto desaparece, da 0, esto me da 2x y esto me da g' de y. Eso es lo que yo hice. Derivé mi función respecto de y, esta que tenía acá, la derivé respecto de y, me quedó. Esto 0, más 2x, más g' de y. ¿Y qué tiene que pasar? Acá está el kit. Que esto que me da la derivada que yo estoy planteando sea igual a lo que yo quiero que sea igual, que es 2x más 2y. Para que esto sea igual a esto, este se cancela. ¿Y qué tiene que pasar? Que g' de y sea 2y. G' de y es 2y, si y solo si la función g de y es y cuadrado más c. ¿Ven que me quedó una función que solo depende de la variable y? La derivada es 2y, la función es y cuadrado más alguna constante. ¿Bien? ¿Quién sería tu función potencial? Mi función potencial era 4x cuadrado, lo que teníamos en amarillito, más 2yx más g de y. ¿Quién va a terminar siendo? 4x cuadrado más 2yx, y en vez de g de y, reemplazamos y cuadrado más c. Recomendación para el lector: una vez que llegan a la función potencial, comprueben, calculen la derivada de esto respecto de x, calculen la derivada de esto respecto de y fíjense si les quedó el campo vectorial que ustedes querían. Si lo hicieron bien, la derivada de eso respecto de x les va a dar esto, la derivada de eso respecto de y les va a dar esto. ¿Bien? Es un mecanismo, hay que... Sí, Cris. Sí, no, un comentario. Si cuando despejan la g' de y le depende de x, es porque hicieron lío, ¿eh? Exactamente. Cuando ustedes llegan a este punto que igualan, esto que está diciendo Cristina, cuando llegan a esta igualación, donde derivan esta función respecto de y lo que les queda lo igualan con la función q de xy, que es esta que está acá. ¿Ven? Si ustedes cuando hacen esta igualación, esto se simplifica, y acá
en vez de quedarme algo exclusivamente de Y, me queda algo con XY, quiere decir dos cosas, o que el campo no era conservativo y entonces probaste mal, ¿bien? Y que no existe la función potencial o que te estás mandando una macana en esto que está acá. ¿Bien? Bueno, me quedan 10 minutos. Escúchenme qué voy a hacer, porque así les doy lo interesante y después les grabo la explicación de un ejemplo de cómo buscar la función potencial con el teorema 2. ¿Te parece, Cris? Sí, sí, eso. Andate a la Sí. aplicación. Eso Me voy a la aplicación porque esto se los puedo grabar, que es lo mismo que estoy haciendo. ¿Eh? ¿Para qué me sirve saber que un campo es conservativo? ¿Por qué podría ser interesante saber que un campo es conservativo? Porque pasa esto, independencia del camino. Sea un campo cualquiera, y sean A y B dos puntos cualesquiera en R cuadrado, y sea una curva suave, incluida en el dominio, que une A con B. Se dice que la integral del campo vectorial es independiente del camino si, solo si, escuchen esto, la integral es independiente del camino, yo tengo, la única condición es tengo un campo y tengo un punto, quise poner un punto, tengo un punto acá A y un punto B, por supuesto esto todo en el dominio de la función, mi dominio del campo, ¿bien? Esto está ocurriendo. Digo que esta integral es independiente del camino, sí y solo sí, para cualquier curva suave o suave a trozos. O sea, voy por este camino, o voy de acá por este camino, o voy por un camino que no sea suave, sino que sea trozos, o sea, de ahí a ahí. Bien, en este punto no hay derivada, entonces, pero voy por este camino. Sí, solo sí. Para cualquier curva suave o suave a trozos que una A con B, el resultado de la integral es el mismo. Me falta una palabra acá en integral, una letra. Bien, la integral de A hasta B me da lo mismo si voy por el camino rosa, si voy por el camino rojo, si voy por el camino naranja. Esto quiere decir que la integral solo depende del punto inicial y del punto final y no de la trayectoria que uso para ir de A hasta B. El otro día hicimos un ejemplo en la clase anterior, que creo que era el ejemplo 4, que yo les hice esto, en R3 era el ejemplo. Sí. Bien, que teníamos que ir desde este punto y podíamos ir o de manera directa o podíamos tomar este camino, pasando por un punto C a tomarnos un cafecito y después ir hasta ahí. ¿Bien? Para ir desde A hasta B podíamos ir por el camino naranja o por el violeta. Y la integral nos dio distinta. Cuando lo calculamos por el camino naranja o la hicimos por el camino violeta, revísenlo, acá está escrito cuál es el ejemplo, nos dio distinta. ¿Por qué ocurre eso? Porque la integral no es independiente del camino. ¿Bien? Una integral es independiente del camino ¿cuándo? Por cualquier camino que yo una dos puntos A y B, rosa, rojo, naranja, el resultado de la integral me da el mismo. Y sí, está bien, como definición es re lindo lo que me dijiste. Si el campo está en R3 pasa lo mismo. La integral es independiente del camino, sí, solo sí, el resultado de la integral, por supuesto no me faltaba antes, es el mismo. Bien. Y ahora, ¿cómo se come esto? Teorema 3. Sea F un campo vectorial C1, o sea, las derivadas parciales son siempre continuas. No importa si estás en R cuadrado o en R cubo. O sea, si tu campo es X, Claudia, apurá porque si no, no vas a dar la idea. PQ o estás en R3, no importa eso. ¿Bien? Es lo más fácil, lo voy a decir ahora. La integral es independiente del camino si el campo vectorial es conservativo. O sea, si yo logro demostrar, a ver, lo que vimos recién, para que sea conservativo que exista la función potencial. Si yo logro demostrar que el campo vectorial es conservativo, entonces la integral la puedo hacer por el camino que me plazca. Tengo que demostrar que el campo vectorial es conservativo. Esta es como la idea más importante de todo lo que vieron en esta unidad, digamos.
la integral es independiente del camino, da lo mismo por cualquier camino si el campo vectorial es conservativo. ¿Y qué ventaja tenés si el campo vectorial es conservativo? Que entonces la integral solo depende del punto final y del punto inicial, y no del camino. Y se puede calcular de una manera muy fácil. Veamos, si f es conservativo, entonces la integral a lo largo de la curva C del campo f diferencial de R va a ser igual, atiendan con esto, f chiquitita es la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Por eso era importante que ustedes supieran lo que les expliqué recién, calcular la función potencial. ¿Para qué hacíamos esto de calcular la función potencial? Porque si yo demuestro que el campo vectorial es conservativo, no hago para nada la integral y solo calculo la función potencial. ¿Bien? Una pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan que esta simbología significaba que el camino era un camino cerrado, ¿no? Un camino cerrado. ¿Qué sucede con esta integral si el campo vectorial es conservativo? Pregunta. Campo conservativo. ¿Qué quiere decir que el campo sea conservativo? Que la integral esta va a ser la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Pero como el campo es cerrado, mi punto inicial y mi punto final coinciden, así que ¿cuánto me va a dar esta integral? Si yo hago f del punto final menos f del punto inicial, y el punto inicial y el punto final coinciden, ¿cuánto va a dar? Muy bien. Perfecto. ¿Bien? Si yo estoy calculando una integral a lo largo de una curva cerrada y demuestro que el campo vectorial es conservativo, se me acabó el problema porque la integral vale 0. ¿Bien? Muy bien, acá estaba escrito eso. En la clase 24, en el ejemplo 4, vimos un campo vectorial que no era independiente del camino, entonces decimos que no es conservativo. Y acá les hice un ejemplo. Bien, se va a cortar, prometo grabarlo con detalle, pero lo cuento. Me piden esta integral y me dicen que justifique si es independiente de la trayectoria que adopta para ir desde menos 1, 0 hasta 3, 4. Lo primero que hice para resolver es, si se corta, dejamos acá. Me fijé si era conservativo. Bien, veamos si este campo es conservativo. Identifiqué las dos hipótesis del teorema 1 y me dio que era conservativo. Como me dio que era conservativo, calculé la función potencial. Una vez que tuve la función potencial, evalué la función potencial en el punto final y en el punto inicial, y me dio menos 36. Primer camino. Segundo camino lo hice buscando una curva que uniera A con B. Parametricé la curva, busqué la integral, y me dio menos 36. Y después usé otra parametrización, una tercera forma.